Pedro tiene su gran momento ahí, le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Y entonces Jesús tiene un diálogo interesante con Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Yo creo que esto que tú me acabas de decir no te lo dijo ni carne ni sangre, o sea, ningún ser humano te lo ha dicho, esto te lo ha dicho mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Y luego, ¿qué dijo él, Jesús? Mi iglesia. Hago un paréntesis y volteo para acá. Es que cuando comencé a predicar empecé aquí y había unas ventanas y se asomaba un perrito por ahí siempre a la hora de la reunión ahí. Entonces uno estaba como que sacado de onda ahí, ¿no? Con ese perrillo ahí. Qué bueno que pusiste eso, Saúl, ahí ya no. Bueno, me imagino que ese perrito ya no está tampoco, ahí hace muchos años, ¿no? ¿Quién se acuerda de eso? Híjole. Bueno, y entonces por primera vez Jesús introduce el nombre iglesia. Pero la palabra que él habla o que él dice, pronuncia, es una palabra griega que es eclesia, y que era una palabra no religiosa, era una palabra de la sociedad de ese tiempo, ¿no? Y lo que significaba era congregación de personas, asamblea de personas. Es decir, cuando la gente se reunía políticamente o en algún momento ahí mencionaban ese nombre, y era reunión de personas, asamblea de personas, agrupación de personas. Así que es importante lo que Jesús tuvo en mente cuando él menciona su iglesia. Él tenía en mente una agrupación de personas. Él tenía en mente no un lugar, él tenía en mente no una denominación, él tenía en mente no un nombre, él tenía en mente una agrupación de personas, un movimiento. Me gusta más la palabra movimiento. Él tenía en mente un movimiento de personas. Y finalmente Jesús muere, se reúnen otra vez sus discípulos alrededor de un acontecimiento increíble, el día de Pentecostés, y entonces Jesús resucita. Es increíble la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y entonces en realidad la iglesia es un movimiento de personas, a la conclusión que llego, reunidas alrededor de un acontecimiento central que es la resurrección de Cristo. Esa es la iglesia. Un grupo de personas, un movimiento de personas reunidas todas alrededor de un tema central. ¿Cuál es ese tema central? La resurrección de Jesucristo. Jesús, como dice este nombre aquí. Y esos primeros fundadores, a mí me emociona la verdad, porque esos primeros discípulos de Jesús, esos que oyeron a Jesús, escucharon su mensaje, lo vieron en la cruz crucificado, platicaron con él después. Imagínate, ya después de que él resucita, platican con él, vieron la resurrección, lo vieron ascender también, les da el encargo Jesús. Y ese primer grupo original que lo vieron, fue ese primer grupo reunido, ese movimiento alrededor de un tema central que fue la resurrección de Cristo. Porque luego ellos que lo vieron se reúnen, viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, y este grupo de personas comienza a llevar ese mensaje con poder, ¿sí? Y ese mensaje comienza a transformar muchas personas. Estas personas lo vieron. Y entonces la iglesia sigue, comienza a crecer. Y a 300 años más o menos de que pasó eso, imagínate un acontecimiento central. Es decir, la iglesia es un movimiento de personas reunidas alrededor de un tema central, que es la resurrección de Cristo. Quítale la resurrección al evangelio y ¿con qué te quedas? Con un conjunto de doctrinas muy buenas, muy padres. Muchas religiones tienen su conjunto de doctrinas, las escuchas y todo, pero solamente tendrías eso. El tema central, la columna vertebral del evangelio de la iglesia es la resurrección de ¿quién? De Jesucristo.
Nosotros somos la iglesia y ellos comienzan a hablar el mensaje de los apóstoles, el mensaje de las primeras personas de iglesia fue la resurrección de Cristo, fue el arrepentimiento también, o validando lo que Juan el Bautista había hablado también. De tal manera que entonces ahí está, el mensaje sigue, pasan 300 años y algo pasa. La iglesia se empieza a relacionar con un edificio y la verdad que pierde propósito, pierde intención, a reserva de grupos que estarían por ahí, pero como que se pierde esa intención realmente. Vemos la reforma, llega la reforma. Quiero hacerle rápido para entender quiénes somos y cerrar con ese gran mensaje que tenemos tú y yo. Y entonces llega la reforma, Lutero, Zwinglio y etcétera, varios que están por ahí, Calvino, y entonces como que hay un brote otra vez y como que la palabra vuelve a salir, vuelve a haber una esperanza. Y pasan los años y estamos hasta el día de hoy en el 2017 y vuelve la iglesia otra vez a cerrarse. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, yo soy fulano. Y el evangelio, entonces el mensaje, el movimiento de personas alrededor de un mensaje central, como que ahí está, ¿no? O sea, como que se vuelve hacia adentro la iglesia, en lugar de decir, hey, hay muchas personas que necesitan conocer el evangelio. Ahora, tenemos un mensaje poderoso, ¿sí o no? O sea, la palabra es un mensaje poderoso, ¿sí o no? Es decir, tenemos el mejor mensaje que puede existir. No hay autor de libro, por muy respetable que sea, no hay filosofía humana, no hay nada que se compare al mensaje de la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa palabra transforma, cambia, la verdad es algo increíble en nuestra vida. Y quienes tenemos el mensaje somos quienes, nosotros. Pero nos volvemos hacia aquí. Jesús quiere que podamos llevar ese mensaje ¿a quién? A todas las personas. A todas las personas. Y nosotros tenemos ese mensaje. Hay que saberlo entregar, comunicar correctamente para que muchas personas puedan venir al evangelio. Y es algo que ha cautivado mi corazón últimamente, porque yo llegué aquí hace 26 años y lo que transformó mi vida fue el mensaje de la palabra de Dios, el poder de ese mensaje. Yo recuerdo estar sentado ahí a la mitad de esta fila, llegando en pants, de tenis o en short algunas veces, porque el domingo ir a la iglesia era como así, ¿no? Y a mí algo que me sacaba de onda es que llegaba y yo llegaba y los veía todos bañados, perfumados, cambiados, con traje. Yo decía, ¿qué onda con esta gente? O sea, ¿por qué es así? Pero a la vez como que algo pasaba en mi corazón, ¿no? Y además yo venía con una misión muy clara. O sea, Caro había llegado antes aquí y yo decía, o sea, Caro, te lavaron el coco en ese lugar. Tú eres una persona preparada, tienes una carrera profesional, eso es un engaño, eso es una mentira. Y entonces yo venía para escuchar a los que hablaban aquí, para decirle a Caro, mira, están equivocados en esto, por esto. Pero mientras estaba sentado en esa silla, algo pasaba en mi corazón, el mensaje llegaba fuerte y yo quería llorar. Y yo crecí en una familia y en un ambiente donde los hombres no deben de llorar. O sea, el hombre no llora, la mujer sí llora, pero el hombre no llora. Y así era enseñado. Yo jamás había llorado, jamás había salido una lágrima por ninguna cosa. Y mientras estaba ahí, pues yo quería llorar. Pero yo decía, ¿cómo por lo que dice esa persona yo voy a llorar? Entonces me sentía mal, ¿no? Y entonces me salía mejor aquí afuera al arbolito, no sé si está todavía ese arbolito ahí, y ahí decía, no vas a llorar, no vas a llorar, no vas a llorar. Y luego ya me regresaba otra vez, ya casi para terminar, hasta que un día el Señor pasó lo que pasó aquí cuando le dije al principio. Hey, tenemos un mensaje poderoso. Si cambió a una persona como yo llegué a estar aquí predicando las primeras veces, llegaban a entrar personas por esa puerta y en cuanto me veían se salían otra vez.
porque me conocieron de antes. Y decía, no puede ser que ese esté ahí hablando de la palabra de Dios. Pero como que ya a las 2 cuadras algo pasaba en su corazón y se regresaban, decían, bueno, pues voy a ver a ese, a ver qué onda. Ni siquiera decían mi nombre. Y entraban y se quedaron aquí. ¿Por mí? No. Es el poder transformador de la palabra de Dios. Es el mensaje que tenemos nosotros. Y yo creo que el día de hoy este parteaguas, estos 10 años, estos 42 años, esto sigue todavía más. Gracias, Alex. Esto sigue todavía más. Esto todavía nos da para mucho más. Durango es una ciudad con más de 700,000 personas, la pura ciudad. Y yo te digo, ni siquiera el 3% es cristiano. Ni siquiera el 3%. Tenemos un trabajo así, o sea, todas las iglesias que habemos juntas aquí no alcanzamos con el trabajo de poder llevar este mensaje a cada familia y a cada persona en este lugar. Así que por eso me atrevo a decir que iglesias jóvenes, con ministros jóvenes como ustedes, igual Jerry en Villas, son esperanza para esta ciudad, para muchas familias que puedan conocer ese mensaje transformador de la palabra de Dios. Transformador. Yo pudiera seguir diciéndole más, porque este lugar me trae mis recuerdos de muchas cosas. Para mí fue eso, lo que dijeron en el video al principio, esperanza. Yo llegué sin esperanza a este lugar. Fue amor. Yo no conocía el amor de Dios, sino el amor humano, que es interesado. El perdón tampoco. Hace un par de años le dije al hermano, ustedes nos enseñaron bien. Le dije, porque yo me puse a reflexionar sobre esa frase, si nos enseñaron bien o no. Y sabe una cosa, mientras yo iba en mi coche, yo iba pensando, a ver, ¿realmente qué es el evangelio? El amor es algo fundamental. Pablo dice que si no tenemos amor, no somos ¿qué? Nada. Entonces yo dije, yo aprendí aquí del amor. O sea, primero a conocer a Dios, porque yo con Dios, para mí era una categoría, y a mí el hermano Francisco, la hermana Ola, me enseñaron a conocer a Dios. Y eso yo se los agradezco, porque hoy Dios no es una categoría para mí, hoy Él es mi Padre Celestial, con quien yo tengo una relación creciente con Jesucristo todos los días. Yo hablo con Él, me comunico con Él, Él me abraza, sé que Él me ama. Y entonces yo aprendí aquí eso, que Dios no es una categoría, que Dios es real. Entonces digo, pues yo creo que aprendí bien, ¿no? Y luego aprendí que Él me ama también. Y lo aprendí a través de personas como Él y como ella, porque ellos nos amaron. O sea, el mensaje central del hermano era el amor también, y yo pude recibir de parte de Él amor. Él creyó en mí, por eso le digo, Él, no sé, yo creo fue un momento de que se pudo parecer a Dios, ¿verdad? Porque creyó en mí. Me agarró, me trajo de un lugar a otro y me amó. Y me lo demostró. Yo recuerdo un día que crucé mi pie en una reunión y se me quedó viendo así, ¿verdad? Yo dije, pues no sé qué me verá el hermano Francisco. Y cuando terminó la reunión, después me dijo, hermano, no, al otro día, me dijo, hermano, dice, no se ofenda, pero yo lo amo. Y dijo, quiero regalarle unos zapatos míos a usted. Porque había visto que traía rotos mis zapatos. Es cierto, literal. Y eso, la verdad es que cautivó mi corazón, y para mí fue amor. Para mí fue amor expresado por Él, ¿no? Y seguí pensando, dije, perdón, porque estoy hablando del mensaje del evangelio. Estoy hablando de quién somos la iglesia, un movimiento de personas reunidas alrededor de un tema central que es la resurrección de Cristo, y que tenemos el mensaje más poderoso que hay en la tierra.
y que ese mensaje es el amor y el perdón, y es el conocer a Dios en intimidad, es el desarrollar una relación personal con Cristo y no quedarnos con eso aquí adentro, sino poderlo llevar afuera, no aquí. Podemos tener nuestras mejores reuniones aquí, pero si esto no lo llevamos afuera, entonces no es el mensaje de Cristo, no es lo que Él realmente hizo. Digo, el mismo mensaje de la misma venida, la misma razón por la que Dios se hizo hombre, ahí está. Él no se quedó ahí, Él vino a la tierra, tomó forma de hombre y vino a traer ese mensaje extraordinario y hermoso, ¿no? Y seguí meditando en ese carro, dije, nos enseñaron bien, sí, porque el perdón también. Yo pude ver al hermano Francisco, quien lo conoció, pidiendo perdón por muchas cosas cada rato, ¿no? Y pero fíjese, era una muestra de que ahí estaba su corazón, ¿no? Así que esta iglesia tiene todo para seguir creciendo, porque tiene el mensaje central de la Biblia, que es la resurrección, el amor, el perdón. Tiene unos fundadores que practicaron, que fueron congruentes con lo que hablaron, que no solamente era esto, que nunca se quisieron enseñorear de nadie, y que pudimos ver que lo que hablaban vivían, ¿sí o no? Entonces tenemos todos, Saúl, Mónica, Jerry y Raquel, que están en una iglesia joven también. Tenemos todo para que el evangelio aquí en Durango siga, no solamente a través de iglesias como las nuestras, hay más, pero que seamos parte de ese mover de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, en este Durango. Les digo, ni el 3%. Si estamos hablando de 700,000 personas, estamos diciendo entonces que el 10% son 70,000, el 1% son 7,000, es decir, yo creo que no hay en la ciudad ni siquiera 30,000 cristianos. Esto quiere decir que hay 700,000 personas en esta ciudad solamente que no conocen a Jesucristo, ni les han entregado este mensaje extraordinario de la palabra. Y tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos los que debemos llevar ese mensaje. Así que, ¿qué marco tenemos el día de hoy para eso? Para finalizar, decirles que también estoy agradecido porque en este lugar mi mamá, que hoy, pues como dijo Saúl, acabamos de venir del Panteón, pero en este lugar ahí entregó su vida a Jesucristo. Ella me dijo, Alfonso, si tú te haces cristiano, y ayer tuve la oportunidad de compartirle al presidente municipal, me habló, es amigo mío, y me habló y me dice, Alfonso, mira, no pude estar ahí, pero etcétera, etcétera, no graben esto, por favor. Pero me dio la oportunidad de compartirle el evangelio, y me dice, ¿sabes qué? Dice, me da mucho gusto que estés ahí, me da mucho gusto que los cristianos sí ven la muerte de una manera diferente a nosotros. Le dije, pero es muy sencillo. Le dije, mira, el cristiano nunca pierde. Hay un verso que Pablo dijo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo él. Así que si yo vivo para Cristo no pierdo, yo no perdí, yo vivo para Cristo el día de hoy y yo gano. Y si yo muero, dice la Biblia que no pierdo, yo gano. Yo les decía hoy hace rato, le digo, así que yo no, o sea, lamento tu pérdida. No, yo no perdí, ni mi mamá perdió tampoco. Ella ganó y yo gané. Hay un momento de ausencia solamente, de separación, pero un día vamos a estar juntos por toda la eternidad, por lo que la misma escritura nos habla, ¿no? Y le dije, entonces, le comentaba, eso es lo que pasa. Y le digo, entonces tu mamá era cristiana, me dice. Le digo, sí. Dijo, qué privilegio. Le dije, pero cuando yo llegué aquí, ella me dijo, si tú te haces cristiano, atalaya, protestante, y me dijo todas las variedades que nos dicen, ¿verdad? Ya ves que hay varias variedades ahí. Me dice, tú ya no vas a ser mi hijo y yo ya no voy a ser tu mamá. Y yo no la pensé, la verdad. Le dije, pues se me hace que voy a quedarme huérfano por un tiempecito en lo que tú cambias de parecer, ¿verdad? Y finalmente me sostuve en esa parte. Y bueno, ella terminó en Cristo, aceptó al Señor en su vida, ¿no? Y entonces,
Por eso también este lugar me trae recuerdos, porque aquí en este lugar ella fue donde aceptó a Cristo. Yo llegué aquí, quizá Lorena, Nolita no se acordarán, pero fueron ellas dos, Cornelio, se me hace que era Ana Lilia, algunos de ustedes ni se acuerdan de ellos. Cuando yo llegué aquí, ellos fueron quienes me recibieron, ¿no? Pásale, bienvenido. Yo decía, pues sí, ¿qué onda aquí? Se me hacía raro. No sé a quién le ha pasado así, que llegas a un lugar que nunca has estado, no conoces y es raro, ¿no? Pero pues estoy agradecido por eso también, por este lugar. Y entonces por eso, no es el lugar, pero son las personas y la herencia espiritual que tenemos de los fundadores de esta iglesia que nos hace continuar con eso, porque ese mismo ambiente de recibimiento, de amor, de perdón, de gracia, de no juzgar, de no condenar, de aceptar a la gente, es lo que debe prevalecer el día de hoy, y de hacerlo hacia afuera, invitar a las personas, ¿no? Ese es el ejemplo que tenemos. Yo no vi un ejemplo de condenación, de juicio, de señalar, de decir estás mal, sino de amor, de perdón, de paciencia, de esperar que Dios obrara en nuestra vida, ¿no? Así que gracias, yo te dejo el lugar, Saúl. Sé que siguen más cosas.